El artículo habla sobre los problemas que conllevan las traducciones audiovisuales en series, novelas o libros que contengan personajes que se identifican como no binarios. El problema radica en las diferencias gramaticales entre el inglés y el español. El español posee dos géneros gramaticales, el femenino, representado por el morfema a, y el masculino, que actúa a su vez como el genérico, representando el morfema vacío y el o. Este género neutro es muchas veces utilizado en el discurso y conlleva la supresión de identidad de personas no binarias, es decir, personas que no se identifican con los géneros gramaticales del español. Por eso, como contramedida, la necesidad de poder hablar incluyendo a estas personas de manera satisfactoria es que surgió el lenguaje no binario. Este lenguaje no binario se divide en dos, el directo y el indirecto. Los morfemas son las unidades más básicas en la estructura de las palabras. Estos tienen distintos usos y significados. Podemos utilizar morfemas para marcar la flexión plural de una palabra, como por ejemplo árbol, árboles, como podemos usar otros para darle un nuevo significado a la palabra. Fuegos, mata fuegos. ¿Qué es un pronombre? Los pronombres son palabras que utilizamos para referirnos tanto a entes inertes como a personas. Normalmente se intercambian por los sustantivos a los que refieren cuando ya han sido mencionados con anterioridad. Un ejemplo sería, Paula es una buena alumna. Ella siempre hace sus tareas. En este ejemplo, a Paula se lo reemplaza por ella, para no tener que repetir su nombre. El lenguaje no binario directo, o LND, es una estrategia mediante la cual se expresa el género no binario con el uso de neomorfemas como E o X. El lenguaje no binario directo comunica de manera evidente que el autor respeta y apoya a las personas no binarias, a diferencia del lenguaje no binario indirecto, que al no ser tan visible pasa desapercibido. No obstante, ambas categorías son igualmente importantes y merecen que los profesionales se familiaricen con ellas, ya que, aunque comparten la voluntad de romper la concepción genérica del masculino, las dos categorías trasladan mensajes radicalmente diferentes. El lenguaje no binario indirecto, referido en el texto como LNI, consiste en evitar las palabras que componen el género mediante la utilización de palabras neutras o distintas estrategias gramaticales para así lograr la inclusión de todos los géneros. Si bien es considerada una herramienta muy útil y la más sencilla de aplicar, puede también resultar problemática ya que su abuso puede ocultar la identidad no binaria. El primer ejemplo de una traducción mal realizada en cuanto a la utilización del lenguaje inclusivo es el de Theo de The Chilling Adventures of Sabrina. La persona que escribió nuestro texto ejemplifica una mala traducción en lo sucedido con el personaje de Theo. Este es un personaje trans que al principio, en el lenguaje original de la serie, el cual sería inglés, evita expresar su género. Sin embargo, en la segunda parte de la serie pide ser tratado en masculino. Esto, sin embargo, se representa erróneamente en las traducciones al español, ya que en estas, cuando Theo se refiere a sí mismo, lo hace en femenino y escenas después pide que lo traten en masculino, lo cual puede resultar muy confuso para quienes vean la serie. Las traducciones al español malgenerizaban a Theo. El uso incorrecto de morfemas puede producir situaciones de falta de comprensión por parte del equipo de traducción, y por eso se generó este problema. El autor explica cómo en la serie llamada Good Omens, basada en una novela escrita por Terry Pratchett y Neil Gaiman, el personaje Pollution es mal generizado tanto por falta de conciencia de género al traducir, como del posible uso del lenguaje no binario indirecto para mal generizar a personas cuyo género se desconoce. En el libro, Pollution es un hombre, pero en la serie es no binaria, lo cual no se explicita más allá del uso puntual del pronombre they para hablar de ella. En su traducción al español para España, Pérez Aralcón utiliza el lenguaje no binario indirecto para Pollution al detectar una ambigüedad en su presentación sin poder confirmar su género con el autor. En ella se produce This is Pollution en el episodio 6 como He aquí a polución. El uso del lenguaje no binario indirecto en lugar de femenino o masculino fue la solución correcta, pues Neil Gaiman anunció en Twitter que Pollution es no binaria mucho después de finalizar la traducción. El subtitulado para España trata a Pollution en femenino, diciendo ella es polución. Los subtítulos para América Latina en masculino, diciendo este es polución. Y el doblaje para América Latina como un objeto, diciendo esto es polución, logrando que se falle la identificación correcta del personaje como no binario. En conclusión,
Dado que el lenguaje es uno de los factores que determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad y combatir los prejuicios de género. Así como en el artículo se dice que el uso de un género gramatical para hablar de una persona no binaria concreta merece consideración, es importante aclarar que el lenguaje no binario es solo una pequeña parte del lenguaje inclusivo. Por este motivo, las traducciones son muy importantes a la hora de comunicar al receptor. Una mala traducción respecto al lenguaje puede transmitir erróneamente un mensaje diferente al original. A su vez, este error puede dar a entender que existe una falta de capacitación sobre las identidades no binarias o, en el peor de los casos, que hay una invisibilización del colectivo minorizado. Hay que tener en mente que no se debe asignar géneros binarios sin reflexión ni cautela, ya que todo el mundo tiene derecho a su identidad, a la representación y visibilidad a través del lenguaje y al trato respetuoso de su comunidad.